Normalmente cuando un jugador pertenece a un equipo, el hecho de que le haga un guiño a otro equipo o a otra ciudad no está bien visto. Pero en este caso vamos a hacer una doble excepción con este jugador. ¿Por qué? Número uno, porque se trata de Benzema, del cual nadie duda. Número dos, porque se trata de la ciudad y el equipo que le vio nacer y donde ayer contempló una vez más una auténtica exhibición. Benzema al final del encuentro decía que la historia de amor que tiene con Lyon lógicamente es eso mismo, una historia de amor con un club que le vio nacer y al que por supuesto yo no tengo ninguna duda que regresará. Decía Benzema, Lyon y yo tenemos una historia de amor. Yo creo que no se puede decir de mejor manera. De hecho, al final del partido fue a saludar a la afición y todo ese tipo de cosas. Y además es un gesto que no nos molesta a los madridistas porque incluso a pesar de que sabemos y asumimos que el jugador podría terminar sus días en el Lyon, no podemos dudar jamás del compromiso que tiene Benzema con el Real Madrid, de todo lo que aporta dentro y fuera del campo y de que es una clara referencia del madridismo en la historia. Ya no que esté haciendo buenas temporadas, es que para mí Benzema hace mucho tiempo ya que entró en la historia del Real Madrid, así que por eso precisamente el hecho de que diga tengo una historia de amor con Lyon no solo no nos molesta, sino que comprendemos perfectamente sus palabras y desde luego aquí no hay nada que rascar. A mí me parece que es un jugador que se merece y se ha ganado además el derecho a poder decir cosas como esta y desde luego yo personalmente no pongo en ningún momento en duda el compromiso de Benzema solo porque haya tenido unas bonitas palabras para la ciudad, como digo, que le vio nacer como futbolista y a la que muy probablemente volverá en un futuro no muy lejano. Y bueno, cómo no, hoy ha sido el gran día, el día de la presentación de ese super fichaje de que os comentaba anteriormente, de Camavinga, oficial, presentación y por supuesto reconocimiento médico y el jugador que ya se encuentra a las órdenes de Ancelotti. Teniendo en cuenta que este fin de semana lo que se nos viene encima es ni más ni menos que una jornada cargada de ausencias o de presencias, pero quizá ausencias, puesto que físicamente van a volver fundidos, especialmente los brasileños y Fede Valverde, pues quizá Camavinga pueda tener minutos para aparecer con el Real Madrid, jugar sus primeros minutos y dejar sensaciones. Ojalá que así sea. Yo la verdad es que no puedo negar que me encuentro muy emocionado por ver el debut de Camavinga lo antes posible y más en un centro del campo donde yo creo que puede estar. Además, dejadme que os diga una cosa, sabéis que la evolución de Camavinga en el Rennes ha sido precisamente la de pasar principalmente de ser pivote defensivo a jugar más adelantado ya en el centro del campo y además que donde más destaca es precisamente en la creación, algo que en mi opinión ahora mismo al Real Madrid le falta. Es decir, cuando no tienes a Luka Modric, tienes a Isco que puede ser más o menos, pero también tienes a un Camavinga que viene precisamente destacando en esa faceta del juego. Y creo que en esa faceta del juego, efectivamente, el Real Madrid puede ganar enteros si alinea a Camavinga. No sé si de entrada, no sé si desde el banquillo, pero desde luego creo que tiene muchas posibilidades. Hay gente que me ha dicho, no, es que frente al Celta es muy precipitado, no va a jugar. Bueno, puede que no juegue ningún minuto, pero yo personalmente si le viera, no me extrañaría tampoco nada porque el Real Madrid Ancelotti tiene muchos problemas este fin de semana para poder componer un 11 con jugadores que estén frescos. Lógicamente, cuando los brasileños te van a llegar el viernes, pues es muy complicado, a pesar de que el partido se ha aplazado hasta el domingo. Así que yo espero que Camavinga disfrute de sus primeros minutos. Una de las razones más importantes por las que el fichaje de Camavinga ha sido una muy buena maniobra por parte del Real Madrid no es solo porque en el plano deportivo te vaya a aportar una serie de cosas maravillosas, es porque además el precio por el que se ha conseguido al jugador ha sido espectacular. Y como buena prueba de ello es la portada del equipo. Eso sí, antes dejando que os haga el recordatorio, siempre ya sabéis, si queréis la camiseta del equipo de esta temporada, la primera o la segunda, da igual, id abajo al enlace en la descripción a jmadrid.com, nuestra flamante tienda online, y haceos con la camiseta del equipo con un 15% de descuento si introducís mi código J. El asunto es que el equipo ayer sacaba una portada que venía a corroborar las palabras del presidente del Rennes en las que decía que esperaban sacar más dinero por Camavinga. Y es que la portada del equipo viene a recoger que al Real Madrid en 2019 le habían pedido 100 millones de euros por Camavinga. 100 millones de euros apenas hace un par de años por el jugador, que ha costado 30 y a lo sumo puede costar 45 con el tema de objetivos y todo este tipo de cosas. Es decir, menos de la mitad. O
sea, lo de Camavinga ha sido una maniobra espectacular ante la cual yo me rendí después de un día un poco raro en el que hice una reflexión un tanto extraña, movido también por toda la desilusión del tema de Mbappé. Pues la verdad es que lógicamente maniobré hacia la parte contraria y decir, no, hay que pensar fríamente y decir, no, este tío ha sido un fichaje muy bien ejecutado. Lo primero, por todo lo que te va a dejar a nivel deportivo, y lo segundo, por todo lo que te vas a ahorrar a nivel de dinero si lo comparas con lo que te habían pedido, que era una auténtica burrada, 100 millones de euros por un jugador al que hemos traído por 30. Eso es un pelotazo y lo demás son tonterías. Ilusión, ganas, entrega, compromiso, juventud, alegría, eso es todo lo que nos ha dejado la presentación de Eduardo Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid. Daos cuenta de que estamos hablando de un jugador que ya no es todo lo que va a aportar al Real Madrid en el plano deportivo, no es el gran precio que hemos conseguido por un jugador que llegó a estar de hecho valorado en 100 millones de euros por su propio club, sino además porque es un jugador que rechazó a muchos otros grandes por venir al Real Madrid. Es un jugador que viene con el 100% del compromiso madridista, el 100% de la ilusión de jugar en el equipo donde él realmente quería jugar. Camavinga tuvo otras opciones. Tuvo al PSG y muchas otras también en la Premier. Y sin embargo, prefirió al Real Madrid por delante y por encima de todos. ¿Por qué? Pues porque como le está pasando a muchos jugadores franceses, quizá a lo mejor por la influencia y el magnetismo que ha dejado Zidane en el Real Madrid o que tiene Benzema en el Real Madrid, jugadores como Cherki, Pogba, Mbappé, Camavinga prefieren venir al Real Madrid. Y eso es bueno. Eso es bueno. No todos quizá vendrán, pero desde luego los que vengan son de mucha calidad y lógicamente Camavinga está entre ellos. Así que eso es exactamente lo que nos ha dejado lógicamente la presentación del jugador, llena de buenas palabras, de ilusión, de entusiasmo, de ganas, de ambición, exactamente lo que se le pide a un jugador cuando llega al Real Madrid. Y como dije en el anterior vídeo, no me extrañaría nada que viéramos a Camavinga en el equipo el próximo domingo frente al Celta. Yo desde luego estaría encantado, no sé si desde el banquillo, no sé si desde el once titular, pero en cualquier caso me encantaría ver a Camavinga disfrutar de sus primeros minutos en el Real Madrid. Ahora ya todo queda, eso sí, en manos de Carlo Ancelotti, que será el que tenga la última palabra. Y bueno, pues como digo, con el mercado de verano recién cerrado, se abre ya prácticamente en el mismo mes de septiembre el mercado de invierno. ¿Y eso qué significa? Pues que hay un jugador del Real Madrid que ya tiene destino, que ya os comentaba el otro día y que han confirmado desde Onda Bética, la radio precisamente del equipo que va a acoger a este madridista. Dani Ceballos, dicen, saldrá del Real Madrid en enero cedido al Betis, equipo que se hará cargo del 20% de la ficha del jugador y cuyo contrato incluirá una compra obligatoria en 2022. Así que, fuera por el motivo que fuera que el Betis no pudiera finalmente hacerse con Ceballos antes del mercado, antes de que cerrase el mercado de verano, finalmente parece que el Betis va a ser su destino y que no hay otra posibilidad. Ceballos efectivamente, a pesar de lucir el 19 y tener dorsal con el primer equipo, no concluirá al parecer la temporada con el Real Madrid. Yo personalmente, ¿qué queréis que os diga? Le deseo lo mejor porque efectivamente ya con el fichaje de Camavinga es prácticamente como sepultar todas las opciones que tenía el jugador de jugar de blanco, a pesar de que él todavía se mostraba optimista y entendía que el Real Madrid era su opción y que el Real Madrid era el sitio que le iba a ver triunfar. Bueno, esta es la dura historia de pertenecer al Real Madrid. Hay veces que gente que se empeña en triunfar en el Real Madrid no puede hacerlo por circunstancias, porque no le gusta el entrenador o por lo que sea. Se agradece, sin embargo, el esfuerzo y el compromiso, pero está claro que, bueno, creo que su mejor destino es efectivamente fuera de Madrid y quizá ahí es donde pueda tener el relumbrón que quizá no ha tenido en el equipo blanco, exactamente igual que le ha ocurrido con el Arsenal. Así que veremos a ver en qué se concreta todo, pero parece que el jugador en enero de 2022 se marchará al Betis. Hay otro artículo hoy que llama mi atención, puesto que es otra vez acerca de Kylian Mbappé y la enésima estrategia del PSG para intentar renovar. Artículo escrito por Pablo Polo y que viene a decir que el PSG podría flexibilizar sus términos de renovación, hacer un contrato de solamente 2 años en el que su salida sea un tanto más favorable en el caso de que así quiera hacerlo, pero sobre todo y por encima de todo con la idea
de retenerle hasta el Mundial de Qatar. Esa es la gran idea del PSG. Bueno, yo dejadme que os diga una cosa. Personalmente, después de haber vivido un verano absolutamente loco, personalmente, después de haber vivido un verano en el que hemos visto cómo le han puesto hasta 45 millones de euros sobre la mesa para renovar, sinceramente, ¿alguien cree que el PSG puede tener algún tipo de estrategia cuando realmente lo que ya no tiene ni siquiera es un plan ni un poder de convicción sobre el jugador? Es decir, cuando el PSG sabe que su jugador se quiere marchar, ¿qué estrategia va a tener el PSG? El PSG no tiene ninguna estrategia. El PSG ha dejado a Mbappé simplemente porque el Emir ha dicho que quería ver jugar a Messi, Neymar y Mbappé juntos un año. Punto. Mbappé no va a renovar porque no quiere. Y el PSG no tiene estrategia porque tiene que mirar ya al futuro. El PSG tiene que ir ya adelante y tiene que olvidarse de Mbappé porque es un jugador que va a salir y va a firmar un precontrato con el Real Madrid en enero. ¿Entendéis? Así que a partir de ahí, ¿qué estrategia va a tener el PSG? El PSG no tiene ninguna estrategia. Es una banda de gente descarada que encima tiene un presidente al frente que se atreve a hablar de fair play financiero para esclarecer por qué supuestamente le dijeron que no a la oferta de 180 millones del Real Madrid. Un auténtico descaro y una auténtica vergüenza. Así que personalmente este artículo, con todos los respetos a quien lo ha escrito, por supuesto, pero creo que no es de lo más acertado porque el PSG no tiene ningún tipo de estrategia. Y luego este audio es un homenaje pues al jugador que me encantaría ver junto a Mbappé en la delantera del Real Madrid ya, porque es que va camino de ser algo absolutamente sobrenatural. Ayer Erling Haaland con la selección de Noruega ganaba 5-1 a Gibraltar. Sí, cierto, no es un rival muy potente, marcaba 3 goles y agrandaba su leyenda, pero es que claro, es que a Haaland le da igual que sea Gibraltar un equipo muy pequeño o que sea cualquier otro de Champions que le casca 3 goles exactamente igual. Es decir, Haaland ya no conoce de rivales. Haaland solo conoce de cuántos goles voy a meter hoy. O sea, y le da absolutamente igual, porque además lo ha demostrado con la selección, con el Dortmund, donde sea, afuera, en casa, en el Iduna Park, donde sea. ¿Cuántos goles voy a meter hoy? O sea, este tío es sobrenatural. Ya lo hizo con el Salzburgo, en aquel hat-trick al Liverpool, con el Salzburgo saliendo además desde el banquillo. ¿Cómo no lo iba a hacer con Gibraltar siendo ya el líder de su selección? Es decir, este jugador, Mbappé es prácticamente ya jugador del Real Madrid, vamos a ponerlo a futuro, ¿vale? Hablemos así, claro. Pero es que Haaland debe ser el próximo súper objetivo del Real Madrid. O sea, no podemos dejarnos pisotear por ningún otro club y con este tío, si hace falta poner un pastizal sobre la mesa, se pone, porque es que te está garantizando una burrada de goles. Este chaval hace tiempo que dejó de ser promesa para ser ya una estrella asentada, porque no para. Su voracidad goleadora es infinita y evidentemente en ese sentido el Real Madrid lo tiene que tener muy en cuenta para que el verano que viene, cuando muchos equipos traten de ficharle, estar los primeros en la lista e ir a por él. O sea, no nos podemos permitir perder a Haaland por nada. Es el siguiente gran fichaje que tiene que hacer el Real Madrid. Espectacular. Otro hat-trick. Madre mía, qué jugador. El que por el contrario no tuvo mucha suerte ayer precisamente con su selección fue Luka Jovic. Fijaos que en el primer partido de este parón internacional marcó un gol. Comentó después que él normalmente con otro delantero juega más cómodo, pero se ve que ni siquiera en Serbia termina de convencer tanto como para estar de titular indiscutible. Jovic volvió a ser suplente y lo cierto es que a falta de 20 minutos salió por Vlahovic, pero ya poco pudo demostrar. No pudo sentenciar tras el gol de Milinkovic-Savic, el autogol. Así que lógicamente a día de hoy Luka Jovic es un jugador que anda ciertamente perdido, por lo menos cuyo futuro es prácticamente indescifrable. Es decir, en el Real Madrid está porque Benzema necesita un delantero reserva, evidentemente necesita alguien que le reemplace en un momento complicado, pero desde luego ni en el Real Madrid ni en la selección termina sentándose, con lo cual cuando dos entrenadores coinciden en el criterio y en darle la relevancia justa a un jugador es porque algo tiene que haber, es porque están viendo que el jugador no es quizá o no está cumpliendo con los roles o con el nivel en el que debería estar. A mí me da pena porque es un chaval muy callado, la verdad es que no da ningún problema, pero es cierto que quizá
en términos futbolísticos se queda un poco corto para el Real Madrid, pero el problema es que el Real Madrid, aparte de a él, tiene a Mariano, que tampoco es una opción para reemplazar a Benzema, con lo cual estamos jodidos. O sea, es que a nivel de delantero centro, como se nos lesione Benzema, estamos apañados. O sea, tenemos un problema gordo. Por eso de ahí no me extraña que hayan sacado lo del tema de Lewandowski, porque es que tiene que venir alguien. Tiene que venir alguien y urgentemente para solucionar el problema del gol en el Real Madrid en el caso de que falle Benzema. Y bueno, aunque no es una noticia definitiva, sí que es siempre una muy buena noticia. El Real Madrid ha visto hoy entrenarse sobre el césped a dos nombres que son tremendamente importantes para el equipo. Me estoy refiriendo a Nacho y a Kroos, que ya por fin trabajan sobre el césped. Por cierto, el Real Madrid también recupera a Lunin. ¿Quiere esto decir que pueden tener minutos frente al Celta? No. No, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Lo de Nacho y sobre todo lo de Kroos es algo que va para largo. Ya os lo dije el otro día, el propio Kroos lo reconocía. Es un tipo de lesión que te requiere estar prácticamente hasta el último día en el que ya no sientas nada de dolor recuperándote. Y decía Toni Kroos que él todavía en algunos ejercicios, movimientos, todavía sentía dolor, ¿vale? Entonces no se puede precipitar su vuelta. Por más que queramos verle ya en el centro del campo del Real Madrid, es muy complicado verle en las próximas jornadas. Así que a partir de aquí, el Real Madrid, bueno, pues tiene que seguir haciendo planes. La suerte y la fortuna es que hemos fichado a Camavinga, con lo cual venimos a reforzar un poco el centro del campo. Fede Valverde está bien. Isco, la verdad es que está en un nivel majete, está en un buen nivel, yo diría. Y bueno, pues de alguna manera todavía tenemos posibilidad de reemplazos, alternativas. No es lo mismo, pero de alguna manera el Real Madrid no se queda huérfano completamente. Y luego con el tema de Nacho es un poco igual. Tienes a Alaba, tienes a Militao. Bueno, digamos que tampoco te quedas desnudo completamente. Lógicamente, a medida que vayamos recuperando jugadores, pues tanto mejor. Es cierto que no hemos empezado muy allá con el tema de las lesiones. Lógicamente, después de las vacaciones siempre es normal que se te caiga alguno en pretemporada y lo que esperamos es que a medida que vaya pasando esta temporada, pues lógicamente, o que vaya avanzando la temporada, cada vez haya menos lesionados y que la cosa se gestione de otra manera, porque si no, otro año como el pasado es terrible, sería absolutamente terrible. Por cierto, ¿cómo no podría destacar las declaraciones de Al-Khelaifi ayer, precisamente, ya que os he comentado antes la sucia puñalada que nos ha dado el Atlético de Madrid uniéndose a la ECA, las declaraciones de Al-Khelaifi en la asamblea de la ECA, de la misma ECA, al respecto de por qué rechazaron 180 millones por Mbappé, y no tiene desperdicio. Dejadme eso sí que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que si queréis la camiseta del equipo, abajo en el enlace en la descripción tenéis jmadrid.com, donde podéis adquirir la camiseta del equipo, la primera, la segunda, con un grandioso 15% de descuento si introducís mi código J. Bueno, ¿qué dijo Al-Khelaifi? Que me puede parecer ya tan sumamente descarado y rastrero. Muy sencillo, le preguntaron ¿y cómo es que rechazó el Paris Saint-Germain 180 millones por Mbappé? Y Al-Khelaifi respondió que por el fair play financiero. Sí, habéis oído bien. Habéis oído bien. Añadió el presidente del PSG, lo único que importa es que el club respete el juego limpio financiero y lo respetamos. Eso fue lo que dijo. Después de fichar hasta a la madre del cordero con salarios imposibles para cualquiera, después de retener a un jugador por el que no solo no han recibido dinero, sino al que le van a tener que pagar otro salario estratosférico, te dice que lo único que importa es que el club respete el juego limpio financiero y lo respetamos. Pero amigo, eso tendría que haber sido antes de fichar a Messi, o a Donnarumma, o a Ramos, o a Wijnaldum y pagarles los sueldos que les has puesto. ¿Cómo puedes tener tanta cara? ¿Cómo se puede ser tan descarado? Es que hay que tener la cara de hormigón armado, ¿eh? Y claro, aquí nadie dice nada ni nadie va a mover un dedo. Y nosotros, sin Mbappé. Espectacular. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Lewandowski vuelve a aparecer en el horizonte. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy Marco Ruiz firma en Diario AS un artículo que tiene todo su sentido, pero siempre y cuando se cumpla un requisito. Y es que Haaland no vista la camiseta del Real Madrid.
Antes de continuar y por supuesto hablando de camisetas, como no, tengo que haceros el recordatorio de siempre, ya sabéis, en jmadrid.com, la camiseta del equipo si no la habéis comprado ya sabéis que podéis hacerlo con un magnífico precio y un porcentaje de descuento de hasta el 15% si introducís mi código J, así que no lo dudéis, id ya a jmadrid.com y conseguid haceos con la camiseta del equipo, primera, segunda, la que queráis. Bueno, ¿qué ocurre con Robert Lewandowski, el gran protagonista de este artículo? Bueno, resulta que Marco Ruiz afirma algo que hasta cierto punto me resulta casi inverosímil, pero por otra parte no es del todo imposible. El hecho de que Haaland tenga tantos pretendientes, el hecho de que detrás de Haaland haya auténticos titanes financieros como el PSG, hace que la posibilidad de su fichaje se pueda reducir o verse reducida mucho más de lo que pensamos, y la posibilidad de que el noruego pueda elegir otro destino hace que el Real Madrid tenga las puertas abiertas no solo para Kylian Mbappé, sino para otro cañonero delantero goleador nato que es Robert Lewandowski. ¿Por qué? Porque el jugador que saldría tiene término de contrato en 2023, podría solicitar su salida del Bayern por un precio muy módico en 2022 y evidentemente el Real Madrid pagaría una cifra realmente pequeña por un jugador que te está garantizando 40 o 45 goles por temporada. Así que dice Marco Ruiz que el Real Madrid podría volver a poner, y que de hecho tiene sobre la mesa la opción de Lewandowski en el caso de que lo de Erling Haaland no cuaje. Ya digo que para mí la prioridad es Erling Haaland, sin ninguna duda, pero desde luego Robert Lewandowski me parece una buena alternativa si además va a venir Kylian Mbappé. Eso convertiría nuestra delantera en un auténtico ataque de lujo. Es decir, Kylian Mbappé, Benzema, Robert Lewandowski, creo que sería una combinación perfecta para un Real Madrid perfecto. Como sabéis, hay un buen puñado de jugadores en el Real Madrid que 2022, para los que 2022 será el año testigo de su último año, su última temporada en el Real Madrid. Uno de ellos es Marcelo, pero a diferencia de otros, Marcelo ya podría tener un destino más o menos fijo, y es que en Milliyet, medio turco por excelencia, comentan que el jugador brasileño podría seguir los pasos de Roberto Carlos y fichar por el Fenerbahce precisamente a final de temporada. Un poco para continuar jugando a un buen nivel, pero lógicamente no en la élite del fútbol. Bueno, yo creo que ya al caso de Marcelo, pues no le salva prácticamente nadie ni con alas, porque al fin y al cabo Marcelo ha estado muy discutido desde hace un par de temporadas y sin embargo ha resistido y se ha quedado en el Real Madrid. Y el Real Madrid además, como tenía un sueldo bastante alto, bueno, pues tampoco es que se haya matado por buscarle destino. Así que poco a poco ha seguido quedándose, bueno, ahí reculando, se ha quedado finalmente en el Real Madrid. Pero claro, lógicamente ya con el último año de contrato sobre la mesa es muy complicado que Marcelo se vaya a quedar. Yo personalmente me alegraría que se fuera, pero que no se me entienda mal, no es que esté deseando que se vaya, sino que creo que es la mejor salida, la más honrosa para un jugador que además es capitán y que ha dado mucho al Real Madrid. Es decir, no me gustaría tampoco ver a un jugador como él vagar por Europa buscando equipo, a ver quién se hace conmigo, cosas de este tipo. Y sin embargo, el Fenerbahce creo que para un jugador ya de su edad, de su nivel, es un destino y un retiro ideal, exactamente igual que lo fue para Roberto Carlos en su día. Así que ojalá que se concrete, porque al fin y al cabo la banda izquierda del Real Madrid empieza a plagarse de buenos nombres como Miguel Gutiérrez, Mendy o incluso el propio David Álava, y evidentemente hay que empezar a dar salida a determinados jugadores, así que veremos a ver, pero sí que parece que se está concretando el interés del Fenerbahce por Marcelo. Y lógicamente, como no podíamos hablar de la sucia y trapera y rastrera puñalada que el Atlético de Madrid le ha dado al Real Madrid, por cierto, no se podía esperar otra cosa, por parte de Miguel Ángel Gil, convirtiéndose en miembro ejecutivo del comité ejecutivo de la ECA, ya sabéis, el organismo que preside ni más ni menos que al Khelaifi. Ya con eso creo que lo digo todo. Miguel Ángel Gil ha sido elegido nuevo miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos, convirtiéndose así en el único representante del fútbol español dentro del organismo presidido por el propietario del PSG. Yo creo que está todo dicho. Para los que no lo sepáis, el Atlético de Madrid nunca hubiera entrado en la Superliga de no haber sido por la intervención de Florentino y el Real Madrid. En esa original Superliga, el Sevilla iba a ocupar la plaza del Atlético de Madrid y fue una intervención, una mediación de Florentino
la que permitió al Atlético de Madrid tener la posibilidad de pertenecer al grupo y a la competición más selecta de Europa. Nadie creía en el Atlético de Madrid excepto Florentino. Y así se lo pagan. Así se lo pagan. Ahora se marchan de la mano con el Khelaifi, por cierto, después de haber sido el equipo español que se dio a la fuga, huyendo del barco, bajándose del barco de los primeros, precisamente anunciando su salida de la Superliga. O sea que, de alguna manera, esta es la segunda puñalada que nos dan. Claro, evidentemente, ¿qué cara se te puede quedar? Pues no lo sé, la cara que tendrá Florentino, pero desde luego, para un madridista como yo, esto es una sucia puñalada. Fijaos que yo no soy antiatlético, personalmente, bueno, hasta incluso diría que le tengo cierto cariño, pero desde luego esto que se le ha hecho al Real Madrid es muy bajo, es caer realmente bajo. Es una sucia puñalada, desde luego no nos merecíamos. Y precisamente ya que hemos comentado las palabras de Benzema al respecto de lo que dijo de Lyon y el guiño que le ha echado a la ciudad y al equipo, no podíamos pasar por alto el recital que se marcó ayer con la selección. Evidentemente no sé si es porque estaba súper motivado precisamente por jugar de nuevo en su ciudad, pero lo que hizo ayer con Griezmann durante todo el partido fue espectacular. No solo le asistió en el primer gol, sino que se entendió con el jugador del Atlético de Madrid a la perfección. Jugó por delante de él y es lo que hablamos. Benzema no es solo el jugador que te va a aportar goles, es el jugador que mejor va a conectar a todo el ataque del equipo, juegue donde juegue. Selección, Real Madrid, son los principales lugares donde Benzema despliega sus armas, que además son múltiples. Ya no es solo el gol, es que ayer con Benzema una espuela para atrás, un regate con el exterior a dos rivales, conectando una y otra vez con Griezmann, y eso que no tenía Mbappé, hicieron que el partido del jugador fuera de lo más completo que se ha visto en la selección francesa últimamente, que llevaba 5 partidos sin ganar, y ya se echaba de menos, lógicamente, una actuación de este tipo. Y que justo venga Benzema a protagonizarla, junto, lógicamente, con el doblete de Griezmann, yo creo que dice mucho del jugador francés. Por eso, ¿cómo vas a enfadarte si luego dice lo que dijo de Lyon, que tiene una historia de amor y todo ese tipo de cosas? Para nada. Para nada, tú sabes perfectamente el contexto en el que lo ha hecho y evidentemente que el jugador ahora sea importante en la selección de su país también es espectacular y te alegras mucho por él. Y encima todo lo que nos ha trabajado a nivel de relaciones públicas con Mbappé durante toda la Eurocopa, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Hasta irse de vacaciones con él, eso no tiene precio. No tiene precio. Así que lógicamente lo de Benzema es que, ya digo, si no lo ha hecho ya, entrar en la historia del Real Madrid tiene que estar muy cerca de hacerlo, desde luego se lo merece todo.